Hola a todos y bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el tema de hoy, que sin duda abrirá tus ojos, te pido algo rápido. Dale me gusta al vídeo. Compártelo con tus amigos y familiares. Y comenta abajo lo que tú crees que se avecina. Aquí no se trata solo de suposiciones, estamos hablando de patrones reales. En este vídeo vamos a revelar un panorama estratégico que ya se está desarrollando en Estados Unidos y que podría extenderse a Europa y otras regiones antes de 2027. Con este contenido, tendrás dos ventajas clave. Comprenderás lo que está ocurriendo en la política y tecnología estadounidense. Y podrás anticiparte a lo que viene, antes de que suceda. En tiempos de incertidumbre, la información se convierte en poder. Saber lo que viene te permite protegerte, e incluso encontrar oportunidades cuando otros se ven sorprendidos. Prepárate. Porque lo que viene, ya está entre nosotros. No estamos hablando solo de leyes nuevas, estamos presenciando un cambio profundo en cómo se ejerce el poder y el control. Lo que se avecina es una versión más sofisticada de la ley patriota, donde estrategia política y tecnología se fusionan para crear una red de vigilancia sin precedentes. No se trata solo de inmigración o protestas callejeras, se está utilizando el miedo como justificación para construir una infraestructura de control que, eventualmente, se volverá contra los propios ciudadanos. En el centro de esta red están las bases de datos masivas, plataformas de inteligencia artificial y agencias federales como ICE, todo bajo la bandera de la seguridad nacional. Pero lo preocupante es que las grandes tecnológicas privadas están recibiendo las llaves de ese sistema. Herramientas creadas para espiar enemigos en el extranjero ahora se aplican a la población local. Y como sucedió en 2001, la narrativa inicia con una amenaza externa, y termina erosionando las libertades internas. La pregunta no es si esto nos afectará, sino cuán pronto y con qué alcance lo harán. Una transformación silenciosa está ocurriendo en Estados Unidos. Palantir Technologies, una empresa privada de análisis de datos, ha sido elegida para gestionar algunas de las bases más sensibles del gobierno. Después de la salida de una figura clave del entorno tecnológico en el gobierno, Palantir fue designada para liderar una infraestructura de datos federal capaz de integrar información personal y conductual de múltiples agencias. Esto no fue casualidad, refleja una alianza cada vez más estrecha entre el poder estatal y las corporaciones tecnológicas. Con conexiones profundas en sectores militares y de inteligencia, Palantir no es solo un proveedor, es un arquitecto de este sistema de vigilancia emergente. Ya colabora con ICE en el rastreo de personas en tiempo real, y esta misma tecnología es fácilmente adaptable para vigilar a cualquier ciudadano. Además, sus líderes influyen en decisiones globales y moldean políticas de seguridad que definen los límites de la libertad. Y si eso ya parece inquietante, ¿qué pasará cuando estas herramientas se usen contra quienes las financiaron? El aparente conflicto entre Donald Trump y Elon Musk parece una pelea mediática más. Pero, al analizarlo a fondo, revela una transición estratégica del poder. Poco después de que Musk se distanciara de la administración, Palantir fue puesta al mando del sistema de datos del gobierno. No fue coincidencia. Se trató de consolidar una nueva base de poder, menos ruidosa, más eficiente, y mucho más alineada con un modelo de vigilancia centralizada. Quienes analizan esta situación ignorando a Peter Thiel, Palantir o J.D. Vance no están viendo el panorama completo. El supuesto choque con Musk pudo haber sido solo una maniobra para despejar el camino a una infraestructura más obediente. Mientras Musk jugaba al disruptivo, los verdaderos estrategas trabajaban desde las sombras en Washington. ¿Y si este enfrentamiento fue diseñado para distraer? Cuando alguien plantea hechos incómodos o cuestiona versiones oficiales, recibe una etiqueta conocida, teoría de la conspiración. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de dónde viene esa expresión? Fue promovida por la CIA tras el asesinato de Kennedy, no para esclarecer verdades, sino para desacreditar a quienes dudaban de la historia oficial. Desde entonces, ha sido utilizada para aislar a pensadores críticos y silenciar preguntas legítimas. Lo irónico es que muchos de los acusados de conspiranoicos citan fuentes convencionales como The New York Times, Wired o The Guardian. Así que, la próxima vez que alguien desestime un argumento con ese término, pregúntale: ¿quién inventó esa expresión? ¿Cuándo? ¿Y con qué propósito? Porque al entender su origen, puedes comenzar a cuestionar lo que está oculto, y a quién le conviene que lo siga estando. ICE no nació solo para deportar. Fue creada en 2003, tras el 11 de septiembre, como parte de una reestructuración mayor.
Aunque su función declarada era proteger fronteras, su verdadera naturaleza es más interna: controlar, vigilar y reprimir. Opera bajo el amparo de la ley patriota, con poderes que la mayoría desconoce. Hoy no solo expulsa a personas, recolecta datos, perfila comportamientos y alimenta sistemas de inteligencia construidos por empresas como Palantir. Y una vez activados, esos sistemas pueden usarse contra cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre cuando las herramientas creadas para espiar al enemigo se aplican sobre ti? Cuando vemos disturbios en las calles, muchos piensan que son reacciones espontáneas: ira, frustración, tensión política. Pero, ¿y si no lo son? Protestas recientes en ciudades como Los Ángeles muestran signos de haber sido cuidadosamente planeadas. Testigos han reportado la aparición de personas desconocidas incitando violencia, ajenas a las manifestaciones originales. Incluso se han encontrado pilas de ladrillos estratégicamente colocadas antes de que comenzaran los disturbios. Estos son indicios clásicos del uso de agentes provocadores, infiltrados cuyo propósito es generar caos, provocar a la policía y justificar medidas extremas del gobierno. El patrón se repite. Provocar el caos. Generar miedo colectivo. Utilizar ese miedo para imponer leyes y expandir el control. Pero, ¿por qué generar disturbios a propósito? Porque el miedo facilita el control. Cuando la gente está asustada, entrega su libertad a cambio de seguridad. Y aquí viene la ironía: quienes reprimen los disturbios, muchas veces, son los mismos que los iniciaron. Detrás de cada cámara, cada base de datos y cada algoritmo, hay una estructura de poder beneficiándose. Este sistema emergente de vigilancia no es solo político, está profundamente corporativizado. Impulsado por gigantes tecnológicos, financiado por capitales masivos y legitimado en los círculos de Silicon Valley y Wall Street. Desde la inteligencia artificial hasta el análisis del comportamiento, están creando una infraestructura digital donde los datos equivalen a poder. ¿Y el público? Distraído con discusiones superficiales. Mientras el pueblo se divide, las decisiones se toman en salas de juntas. Esto no trata de protegerte. Se trata de dominar los relatos, los movimientos y, eventualmente, las mentes. Y lo más peligroso: las herramientas de control están siendo vendidas como soluciones. Cuanto más inestable está el mundo, más se exige su uso. Pero pregúntate, si el caos genera ganancias, ¿quién está realmente interesado en la paz? Los políticos ocupan los focos, pero el poder verdadero se mueve en las sombras, y pocos representan esto mejor que Peter Thiel. Inversionista multimillonario y estratega tecnológico, cofundador de Palantir Technologies, Thiel ha tejido su influencia en los ámbitos político, militar y digital de Estados Unidos. Es considerado uno de los arquitectos clave del sistema de vigilancia actual. Pero su influencia no se detiene allí. Forma parte del comité directivo del Grupo Bilderberg, una élite global conocida por sus reuniones cerradas donde, según muchos, se diseñan políticas internacionales. Irónicamente, muchos que apoyan causas anti-élite desconocen que Thiel, uno de los financistas más importantes de ese movimiento, es parte de esa misma élite. Entonces, ¿es un reformador que juega a favor del pueblo, o el autor intelectual de un imperio tecnocrático? Porque cuando una sola persona controla la tecnología, el financiamiento y la narrativa, la pregunta es inevitable. ¿Está liderando la revolución o escribiendo su guión? Cuando la gente habla de las élites, suelen imaginar una mezcla vaga de poder económico y político. Pero el Grupo Bilderberg convierte esa abstracción en una realidad palpable. Esta reunión exclusiva, solo por invitación, junta a políticos, directores ejecutivos, estrategas militares, magnates de medios y tecnócratas, todo a puertas cerradas, sin rendir cuentas al público. Entre sus miembros más influyentes, Peter Thiel y Alex Karp, ambos profundamente vinculados a Palantir y al aparato de vigilancia de Estados Unidos. Lo más desconcertante es que muchas personas que se oponen al globalismo y defienden valores nacionales tradicionales confían en los mismos individuos que forman parte de este grupo reservado. Eso plantea preguntas incómodas. Si estás luchando contra el sistema, ¿por qué entregas el poder a quienes lo construyen? Y si los mismos que crean el problema también ofrecen la solución, tal vez no se trate de una lucha. Tal vez sea un plan. Porque el control total no siempre necesita violencia. A veces, basta con crear confusión.
Hoy en día, las estructuras de influencia no solo imponen leyes o vigilan fronteras, moldean el pensamiento, el lenguaje y la percepción. A través de mecanismos como la disonancia cognitiva, el sesgo de confirmación, las cámaras de eco y la espiral del silencio, la sociedad es entrenada a rechazar verdades incómodas y abrazar ilusiones reconfortantes. Cuando una persona se enfrenta a información que contradice sus creencias, suele cerrarse, no porque no entienda los datos, sino porque el malestar emocional es demasiado fuerte. Entonces, en lugar de investigar, se burla o ignora. Y aquellos que se atreven a hablar, son etiquetados como extremistas, teóricos de la conspiración o simplemente apartados. Así se crea una sociedad que se autocensura, donde el control no viene desde arriba, sino desde dentro. Y la prisión más eficaz, es aquella en la que ni siquiera sabes que estás. A primera vista, puede parecer solo otra propuesta presupuestaria. Pero el llamado Proyecto Grande y Hermoso, respaldado por figuras clave del Congreso, podría convertirse en una de las leyes más expansivas en la historia reciente de Estados Unidos. Oculto entre cientos de páginas, hay un apartado que impediría a los gobiernos estatales regular el desarrollo de la inteligencia artificial durante los próximos 10 años. Eso significa una evolución sin límites de tecnologías de IA, sin supervisión, sin debate público, sin restricciones. La ley concede poder total a los conglomerados tecnológicos, dándole a Silicon Valley el control directo sobre el futuro de las libertades civiles, la vigilancia y la identidad digital. Estados Unidos se convertiría en un laboratorio donde la privacidad deja de existir y los algoritmos definen quién es seguro y quién no. Aunque se presenta como un avance, el precio real es el control, silencioso, invisible y permanente. Pero surge una pregunta, ¿qué sucede cuando quienes se oponen a esta ley se ven, de repente, envueltos en caos social? Hoy en día, muchas revueltas no nacen de la espontaneidad, algunas son cuidadosamente coreografiadas. En protestas recientes, como en Los Ángeles, hay señales claras de planificación previa. Grabaciones y relatos muestran algo extraño, montones de ladrillos aparecieron misteriosamente cerca de las zonas de protesta antes de que comenzaran las manifestaciones. No eran zonas de construcción. Eran trampas. Y lo más sospechoso, la calidad de las imágenes que se difundieron en redes sociales era sorprendentemente profesional, ángulos precisos, enfoque perfecto, y capturas de alto impacto. Como si la protesta no solo se esperara, sino que se estuviera grabando como espectáculo. Esto recuerda los eventos de 2020, cuando disturbios también parecían más bien ensayos generales de algo más grande. El objetivo es claro: sembrar miedo, justificar medidas extremas y activar sistemas de control que ya están listos para entrar en acción. Cuando los disturbios parecen estar coreografiados, ¿quién está dirigiendo la escena? Mientras las agencias federales y las grandes tecnológicas modelan el sistema desde las alturas, el liderazgo local también desempeña un papel clave, y en Los Ángeles, todos los ojos apuntan a la alcaldesa Karen Bass. Lo que muchos no saben es que Bass formó parte durante 6 años del directorio de la NED, la National Endowment for Democracy, una organización financiada por Estados Unidos que ha sido acusada de fomentar disturbios en otros países. Antes de eso, fue organizadora comunitaria, participando activamente en manifestaciones en las calles. Ahora, mientras su ciudad se llena de caos, su pasado genera interrogantes. ¿Será su posición, y su silencio, una señal de que está alineada con objetivos más profundos del Estado? Cuando las protestas ocurren justo afuera de su despacho, financiadas por estructuras que ella misma integró, la línea entre activismo y manipulación comienza a desdibujarse. Y aún así, mientras las cámaras capturan cada momento y la tensión aumenta, el gobierno federal sigue financiando a la NED, lo que sugiere que el desorden no solo se permite, sino que podría estar siendo estimulado estratégicamente. Entonces pregúntate, ¿tu alcaldesa es una servidora pública, o una pieza clave en un tablero de ajedrez? La National Endowment for Democracy se presenta como un defensor de la libertad, pero su historia revela algo mucho más calculado y perturbador. Creada como una extensión del poder suave de la CIA, la NED ha estado involucrada en numerosas operaciones en el extranjero, apoyando movimientos que desestabilizan gobiernos en nombre de la democracia. Financiada por el gobierno estadounidense, actúa como un bisturí político, sutil, preciso y letal. Y ahora, ese mismo instrumento parece estar activo dentro de territorio estadounidense. Con figuras como Karen Bass vinculadas a su liderazgo, y disturbios estallando en ciudades como Los Ángeles, las piezas comienzan a encajar.
La misma agencia que provocaba rebeliones en el extranjero, ahora parece conectada con agitación interna, justo cuando se necesitan excusas para implementar nuevas leyes y tecnologías de control. Y sin embargo, el dinero de los contribuyentes sigue fluyendo hacia ella. Entonces, si el gobierno financia tanto el problema como la solución, ¿está protegiendo la democracia o rediseñándola? A veces, el futuro no llega por sorpresa, se anuncia por adelantado. Mensajes sobre disturbios masivos, represión autoritaria y divisiones sociales profundas han aparecido no solo en las noticias, sino también en películas, portadas de revistas y narrativas políticas. Ejemplos como la película Civil War o la portada de The Economist de junio de 2025 con un puño cerrado, parecen ficción, pero se alinean inquietantemente con la realidad. Esto es lo que muchos llaman programación predictiva, insertar escenarios en la conciencia colectiva para que, cuando ocurran, sean aceptados como inevitables. ¿Y el pronóstico? Un nuevo post-11 de septiembre, con seguridad reforzada, leyes de emergencia y vigilancia digital, esta vez, no contra terroristas extranjeros, sino contra voces disidentes dentro del país. Así que, si la historia suena familiar, es porque ya te la contaron. Ahora, pasemos el foco a ti. ¿Qué crees que realmente está ocurriendo detrás del telón? ¿Todo este caos es reacción auténtica o desorden diseñado? ¿Los sistemas de vigilancia están ahí para protegernos o para anticiparnos y dominarnos? ¿Y si las mismas manos financian tanto la crisis como la respuesta? Entonces, ¿quién mueve realmente los hilos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Quiero escucharte, estés de acuerdo, en desacuerdo o tengas tu propia hipótesis. Y si este vídeo te hizo pensar, dale me gusta para apoyar más contenidos como este. Compártelo con quienes necesitan ver otra perspectiva. Porque tu participación mantiene viva esta conversación y ayuda a construir el próximo vídeo que exploraremos juntos. Hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente. Y nunca dejes de hacer preguntas.